Antes de adentrarnos al tema en cuestión, debemos poner la mirada en la concepción que el dirigente comunista italiano Antonio Gramsci daba sobre la revolución pasiva. Se refería al cambio significativo, pero no rupturista, de un sistema político, social y económico. Se trataba de una transformación lenta y gradual que puede necesitar años o generaciones para llevarse a cabo. Daniel Campione, sintetizando el trabajo de Gramsci, plantea que tanto la revolución que nace desde abajo como la revolución pasiva genera transformaciones radicales y poseen contenidos revolucionarios. Por su parte, este autor sostiene que la revolución pasiva expone una dialéctica entre lo nuevo y lo viejo, entre un sistema social que no termina de surgir y uno nuevo que no termina de nacer. Por lo tanto, es posible que una forma de organización social pueda extender su supervivencia a partir de la introducción de ciertos cambios y reformas, que les permita a las clases dominantes expropiar la iniciativa histórica a las clases subalternas. Sin embargo, en otros pasajes de sus cuadernos, Gramsci define este proceso como revolución-restauración, en donde se presentan claramente dos polos: el de la revolución, que tendría que ver con las transformaciones moleculares antes mencionadas, pero también está el polo restauración, que implicaría un proceso en donde el resultado que se asegura es el fortalecimiento de los sectores dominantes. En este sentido, si bien se trata de transformaciones revolucionarias, lo son pero sin revolución social, sin protagonismo de la clase subalterna. Se trata de una consolidación capitalista por medio de la intervención estatal en la vida económica, una resolución política en el ámbito superestructural. Sin embargo, vimos que el carácter de esa resolución podía estar delimitado a partir de la previa acción desde abajo, que obligó a las consiguientes transformaciones moleculares como respuesta. Según Gino Germani, a partir de la ruptura colonial, se puede observar 6 etapas: guerras de liberación y proclamación de la independencia, guerras civiles, caudillismo, anarquía, autocracias unificadoras, democracias representativas con participación limitada u oligarquías, democracias representativas con participación ampliada y democracias representativas con participación total. Algunos de los casos más relevantes fueron la pérdida del Alto Perú para el gobierno porteño, la Banda Oriental en 1820 y Paraguay. En cuanto a los costos de la ruptura de la dominación colonial, no solo fueron económicos, también fueron políticos, sociales y culturales. Por consiguiente, se trataba de construir las bases para la supervivencia del proceso que debía llevar a la formación de los nuevos estados. En definitiva, se trató de un proceso que persiguió la estructura del poder interno y la formación definitiva del proyecto nacional. En conclusión, citamos al autor Ansaldi, quien sostiene que la ruptura y dominación colonial abrió procesos diferentes, uno de los cuales fue la posibilidad de la revolución social, la forma más elevada de forma social. En Haití, en primer lugar, en México y el Río de la Plata de Artigas. Esos fueron 3 movimientos que llevaban la posibilidad de transformaciones en una revolución social y fueron derrotados. En su lugar comenzaron a diferenciarse crecientemente soluciones conservadoras o soluciones de compromiso. De ahí la idea de que finalmente este proceso puede ser entendido como resuelto en términos de revolución pasiva. Esta es una combinación de revolución-restauración. Para utilizar las propias palabras de Gramsci, lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir. A diferencia de lo ocurrido en Italia, que es una historia que comienza en el Renacimiento, formándose una burguesía. En cambio, en Argentina y en general en América Latina, la burguesía devino
o de terratenientes que se hicieron capitalistas, o de comerciantes que se hicieron capitalistas. Era el camino conservador al capitalismo. Es decir, si uno mira el camino de las familias dominantes en toda América Latina en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, lo coteja con las familias criollas dominantes sobre el fin del periodo colonial. Son los mismos. Se adecuaron, de ahí la idea de revolución pasiva. Requiere caracterizarla como dependiente. Es que la lógica fue la misma, pero la orientación diferente, debido a que no hay compromiso de clases antagónicas, sino que una clase que se metamorfosea, y en su metamorfosis tiene fracciones que se mantienen apegadas al pasado, y otros, por el contrario, se modernizan.